les comparto este nuevo ejercicio, esta nueva práctica sui generis nuevamente, pero esta vez para las elecciones presidenciales. Ya hemos pasado en el ejercicio anterior por las elecciones primarias o las PASO, y en función de que el resultado del ejercicio realmente fue muy óptimo, muy coincidente con los resultados, es que dije voy a hacer este ejercicio, por lo que haremos un recorrido rápido para que sea accesible para todos, para los que entienden algo del tema de astrología o de números y para quienes no, porque el tema es que esto de verdad ilustre, pero además entretenga a quien está observando este video. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es un ejercicio sobre una carta horaria. Recordemos que yo no hago astrología global, no es mi expertise, no dedico mis redes a asuntos de política. Trabajo en forma de consultas individuales o grupales, equipos de trabajo, en escuelas, en empresas, pero no análisis de cartas a políticos o, como en este caso, de una elección. Pero me gustó el ejercicio anterior y dije, vamos con uno para las elecciones. E igual que en ese momento, estoy haciéndolo 2 meses antes para que, digamos, esto no replique el análisis de ningún otro astrólogo y que también sirva de fuente de inspiración como sirvió el anterior para algunos pocos. Bien, entonces, vamos a hacer una síntesis del ejercicio anterior. Ustedes pueden acudir a él en mi canal de YouTube o en las redes y verlo con tranquilidad. Pero respecto de las PASO, el día 13 de agosto, el domingo, debía elegirse la tendencia más que nada, es decir, cómo quedaría configurado el mapa para las elecciones presidenciales en octubre, en primera vuelta o en primera vuelta y balotaje. Entonces, los candidatos que habían quedado en ese momento para ser electos, digamos, como figuras mayoritarias en votos en las PASO, eran la señora Patricia Bullrich, el señor Massa, el señor Larreta y el señor Milei. La carta horaria que yo había levantado para esa circunstancia 2 meses antes de las PASO, verán en el video anterior que coincidía plenamente, tenía absoluta radicalidad con la carta natal de, entre comillas, ¿no? Carta natal de la Argentina. En ese análisis, la pregunta de la horaria era ¿qué o quién destacará en las elecciones primarias de las PASO el día 13? Entonces, al colocar qué, me llamó incluso a mí misma haber hecho esta pregunta, lo dije en ese video, porque podía ser una situación, no uno de los candidatos. Y efectivamente, decía yo en ese video que quien iba a destacar iba a ser la población, representada por la luna en casa 12, quizá iban a votar pocos o se iban a presentar pocos ciudadanos a votar, tal vez alguna problemática con el tema de seguridad, con el tema de la corrupción, etcétera, etcétera. Bueno, en aquel video está, todo eso sucedió, la nota la dio la población, se presentó menos de lo esperado, casi un 30 y tanto % de la población no fue a votar, pese a las convocatorias que se hicieron y demás. Y además el planteo de que la luna, o sea la ciudadanía, iba a hacer una cuadratura con la señora Bullrich, quizá aduciendo a no conformidad por parte de ella del resultado de los votos o bien no conformidad de parte de la ciudadanía con su propuesta, y en ese momento sucedió eso, es decir, ella obtuvo muchos menos votos de los que al menos esperaba. En el ascendente se encontraba el señor Milei y el señor Milei salió, digamos, electo con mayoría de votos. Finalmente, lo que yo resumía en aquel informe de las PASO resultó tal cual. La nota, la vedette, fue la ciudadanía. Bien, los resultados de las PASO. Composiciones individuales, ¿sí? Porque, por ejemplo, el señor Massa pertenece a un partido y se habían dividido los candidatos que se presentaban. La señora Bullrich pertenece a un partido y se habían dividido los candidatos. De forma individual, el que tuvo más votos fue el señor Milei con 30 y tantos puntos. Se habla de que hubo votos que quedaron rotos, desaparecieron o qué sé yo cuántas cosas, pero bueno, al margen de todo eso que ocurre, entiendo, en cualquier elección en todas partes del mundo, lamentablemente,
Javier Milei quedó primero con un 30%, redondeemos así, el señor Massa quedó en segundo puesto con un 21% y la señora Bullrich quedó en el tercer lugar con un 17%. Estoy hablando de porcentajes individuales, esta es la fuente. Igual esto está en Google. Si hacemos los análisis por programas de números, nos encontramos con esta observación, algo que ya vimos en el ejercicio anterior, pero aquí está un poquito más desplegado. Básicamente lo que podemos analizar es que la señora Bullrich está atravesando un proceso quizá difícil a nivel familiar o a nivel personal, lo cual no significa que influya en las elecciones, sino que independientemente de las elecciones, en su vida privada, en su vida particular, tal vez esté atravesando, no lo sé, puede ser la pérdida de un familiar, la pérdida de un ser querido, algún tema de salud de algún familiar o de ella misma podría ser. El tema es que su año personal tiene que ver con 15-6, la relación vincular con su esposo, el acompañamiento, por ejemplo, temas muy personales y las alianzas. El señor Milei se encuentra en un proceso número 6, lo que se le pide, digamos, en estos números, lo que el programa le pide a él, es templanza, esto es calma, serenidad. Y aquí el tema de 11-2. Un 11-2 que se repite varias veces, aquí tenemos también el 11-2, aquí tenemos el 11-2. ¿A qué refiere el 11-2? Básicamente a pareja, alianzas, asociaciones y también a veces son ciertos riesgos que uno puede llegar a correr, digamos, en eventos de su vida. El señor Massa se encuentra en un proceso número 7 y 2 veces indicado el 7 debajo de este número, lo cual habla de viajes al exterior, viajes cruzando el océano, pero también de mucha sensibilidad, necesidad de introspección, ganas de descansar, de apartarse quizá de lo que esté realizando en este momento, no lo sé, y cierta tristeza. También puede aducir a temas personales, también tiene aquí un tema delicado de una muerte y transformación. Esto puede ser el final de una idea, de una propuesta, de una alianza, de un proyecto, o también puede ser, por supuesto, perder un ser querido. Eso nos ocurre a todos, pero hay un proceso relacionado con esto. Su año personal, 12-13, es algo tengo que sacrificar, el tema de los hijos, el tema del público en general. Vamos entonces a la horaria para las presidenciales. Tratemos de hacerlo rápido, me lo digo a mí misma. La pregunta es, ¿quién gana en Argentina las elecciones presidenciales del 22 de octubre? Esta es la horaria que levanté yo el día 17 de agosto del 2023 a las 16:47 hora Buenos Aires, Argentina. Esta es la horaria, este es el resultado que me dio la horaria. Ustedes pueden volver allí y mirar con tranquilidad y hacer sus aportes. Este es el reporte, la parte técnica de esa horaria, y vamos a plasmar sobre la horaria quién gana las elecciones. Entonces, en primer lugar, en la carta horaria, en el ascendente, se coloca el gobierno actual. Y en la casa 7, lo opuesto, se colocan los candidatos de la oposición. En el medio cielo, aquel o aquella persona que vaya a resultar electo o electa como presidente, la luna sigue siendo representante de la ciudadanía, Saturno de la autoridad, y la casa 3, que es la prensa, en este caso es Piscis, y el regente de Piscis, quien lo representa, es Júpiter. Resulta ser que en la carta anterior, la horaria anterior, también Júpiter representó a la prensa, pero en la casa 7. Bueno, aquí tenemos entonces la prensa, las leyes, la autoridad, quién saldría electo o electa, y aquí la oposición. Entonces vemos que el gobierno actual está representado por Acuario y el regente de Acuario es Saturno. Saturno colocado en casa 2, si bien está en Piscis, la casa 2 también es Acuario y el regente se encuentra en esa casa. Esta es la casa de los recursos económicos y los recursos del territorio, perdón, los recursos del territorio. Con Saturno en este lugar, estamos hablando de una casa 2 donde los miedos a la escasez y a las restricciones aparecen. El gobierno actual tiene como ministro de Economía al señor Massa, quien se presenta como candidato a presidente por este partido. Bien,
En la oposición encontramos el signo de Leo y allí, increíblemente, hay dos candidatos principales como opositores, un hombre y una mujer. ¿Por qué digo esto? Porque son significadores naturales en astrología. Aquí nada que ver con temas de género o no género. Esto es significadores naturales en astrología. El Sol en este caso estaría representando al hombre y Venus a la mujer. El hombre en este caso estaría representado por el señor Milei y la mujer por la señora Patricia Bullrich, Venus. Podríamos decir, Venus es el regente del medio cielo, de Libra, pero lo que tenemos que observar es qué relación tiene ese Venus con el medio cielo o el Sol con ese medio cielo. El tema de Venus es que si bien ya hicieron conjunción con el Sol, es decir, buenas conversaciones, buena relación, buen diálogo, hace aproximadamente 7 meses, las cosas cambiaron. Venus está retrocediendo, retrógrada, se aparta de ese Sol y ese Sol a su vez se aparta de esta Venus. Es como no hacemos acuerdos o no estamos de acuerdo, por ejemplo. Venus va en esa retrogradación hacia la cuadratura con Júpiter, es decir, con la prensa. En la elección anterior quedó como no tan conforme con la ciudadanía por el resultado. Aquí no quedaría tan conforme con la prensa. Quizá por los comentarios, por el apoyo, quizá a último momento haya algún cambio en las inclinaciones de los medios periodísticos, que en la actualidad claramente hay un sector de la prensa que está, digamos, apoyando al señor Massa y el otro sector de la prensa a la señora Bullrich. Y el señor Milei, el manejo, digamos, de la comunicación está en las redes, en los youtubers y todas estas comunidades en redes. Entonces, este Sol, que está en 24 grados, va a ir hacia el sextil partil con el medio cielo. Va a tomar contacto con el medio cielo. El tema es que Saturno no hace contacto con este final de obra, digamos, pero sí hace una oposición con la ciudadanía. Es decir, que nuevamente el pueblo, el conjunto de ciudadanos, muestra que un poquito antes de la elección de octubre habría, ojalá que no, pero algún tipo de problemática que hace que la ciudadanía vuelva a ponerse muy enconada, digamos, enojada con lo que representa el gobierno actual. La luna, curiosamente, en el ejercicio anterior estaba en Virgo y ahora vuelve a estar en Virgo, pero en casa 8. Una casa regida también por Leo, es decir, que aquí hay una oposición que trata de abarcar ambos temas, las deudas, los problemas de jubilados, ciertas cuestiones de sanidad y el tema de ganar una elección. Los colores puestos en los recuadros tienen que ver con los colores de los partidos políticos que representan. Entonces, en esta horaria rápida y básicamente podríamos estar diciendo que el candidato que ganaría la elección es el señor Milei. Vamos a mirar estas relaciones, por ejemplo, entre la carta horaria que tenemos aquí a la izquierda con la pregunta y a la derecha tenemos la carta natal de la Argentina y por fuera la carta horaria. En esta combinación vemos que el ascendente de la Argentina, la carta natal, pasa a ser el medio cielo de la horaria. Bien, allí ya hay también una información, interesante. Luego si vemos aquí los tránsitos del día 22, del día de la elección, sobre la carta horaria del día 17, nos encontramos con algo contundente, que es que el Sol y Mercurio se colocan sobre el medio cielo. Recordemos que el Sol es este Sol que representa a uno de los candidatos. Entonces aquí es donde se afianza esta respuesta, digamos, y vemos a la ciudadanía como tránsito de ese día sobre la horaria, como empoderada de alguna manera en el ascendente. Entonces, vamos a la siguiente y vamos a ir viendo por cada candidato rápidamente.
Esta es la carta horaria, la parte interna, los tránsitos del día 22, y aquí tenemos la carta del señor Milei. Estas cartas son con horarios que están en Google, puede ser que estén equivocados, no lo sé. Como dije, no me dedico a este tema, así que tomo lo que encontré en las redes. Entonces tenemos aquí a Javier Milei y vemos que lo que podemos decir es llamativo es que en el día de las elecciones decíamos que el Sol y Mercurio se colocan en el medio cielo de la horaria. Y él tiene el Sol y Mercurio en Libra, en los mismos grados que el Sol el día de las elecciones. Es decir, y en su casa 4, ¿no? Las raíces, las bases, lo sólido, poner pie firme sobre algo. Esta es la carta de Milei. Vamos a la carta del señor Massa y tratamos de encontrar alguna connotación. Y lo que vemos es que su luna natal, 7 grados en Escorpio, está con los mismos grados de Marte en Escorpio ese día. En cuanto a la horaria, vuelvo a decir, lo que estaría diciendo que tal vez en lo que le simbolice a él su luna en su carta natal. Esto no es un análisis a su persona, ni de su persona, ni intentaría hacerlo. Pero lo que para él simbolice esa intensidad, esa luna, esa figura femenina, estas características de su carta natal, tendrán influencia directa de Marte. Y eso ya es algo, digamos, de tipo personal. Y luego tiene a Saturno de la carta horaria sobre su medio cielo. Si bien fortalece su medio cielo porque tiene allí a Acuario, Saturno en general en el medio cielo entiendo que no estaría augurándole una buena definición. Y aquí la carta de la señora Bullrich y tratamos de encontrar alguna coincidencia y vemos que en cuanto a Libra, el medio cielo que aparece aquí, lo referente es y cercano, no es partil, es que ella tiene la cúspide de la casa 3 con relación al resultado de la carta horaria. No pareciera ser que tenga una connotación de resultados favorables políticos. Y la luna que se encuentra en 8 grados de Acuario, si nosotros lo relacionamos con los 8 grados de Acuario, digamos, no tiene allí una connotación o una relación directa. Noto que se corrió la flechita de lo que quería marcar o señalar, porque en verdad es Marte en Piscis, está en 4 grados y ese Marte en Piscis hace relación con el Marte en Piscis de la carta horaria, con Saturno. Es decir, una combinación entre Saturno y Marte, los dos maléficos de astrología tradicional, no es algo favorable. Entonces aquí se corrió, y pido disculpas, esta flecha debería estar en relación con Saturno. Bien, entonces tenemos que ver aquí, esto lo dejé en blanco porque es un ejercicio que hacemos con las personas que compartimos este tipo de aprendizaje, pero para que ustedes puedan colocar aquí lo que aparece en páginas anteriores, los procesos que están viviendo cada uno de ellos, los eventos señalados por números, cualquier observación que quieran agregar y el resultado, según esta carta horaria, da primero al señor Milei, segundo al señor Massa y tercera la señora Bullrich. Esto a nivel de elecciones presidenciales. Como digo acá, se descartan los imponderables que pueden acontecer en la vida de cada candidato a nivel personal y que desde luego pudiesen implicar cambio o transformación en torno a las expectativas. Este análisis descriptivo solo corresponde a una práctica educativa, pero me encantaría que les sea de utilidad. Viendo los otros días una serie de Apple TV, La Fundación, encontré esta imagen que me pareció muy representativa de este ejercicio. Las personas engañan, los números no. Que tengan muy buena semana, que se haga una buena elección en octubre, que esté todo en paz y nos seguimos comunicando como todos los días en mis redes como Grace, el sentido del ser. Gracias por este tiempo.